son de la literatura más bien americana o angloamericana, que está menos presa a la memoria, al pasado, y más abierta a los flujos de la afuera, como, digamos, no sé, un Bukowski o esa, ¿no? Una especie de apertura a estas fuerzas del mundo. Entonces, también por eso esa atracción por autores que tienen algo de, ¿cómo se dice? A fundamento. ¿Fundamento? No, afundar, ¿no? Ahondar. Ahondamiento, como el cónsul, el alcohólatra de Lowry, como en Artaud, tantos en ahogamiento. ¿Qué? Debe ser ahogamiento. No, justamente no es sí, porque está el juego de palabras, ¿no? Porque en francés está fondement. Hay una especie de fondement que es como fondement. Sí, es cerca, pero no es. Entonces es como un desfundamento. Cuando ya el fundamento no tiene nada. Cuando no hay base. Cuando no hay base, eso. Cuando la base se deshace cuando cede. Exacto, la base cede, el fundamento y esa especie de desmoronamiento por el alcoholismo, por la droga o por la locura. Pero ¿por qué este culto? ¿O será un culto? ¿Será un culto o será un culto de la marginalidad, de que nos lleva a los años 60, ¿sí? O otra cosa. Yo creo que es otra cosa, porque en Deleuze hay esa idea y yo la leo. Si la grieta nos parece no solo inevitable, pero deseable, es porque nunca pensamos que no sea a través de ella y sobre sus bordas. Y acá viene lo más lapidar. Todo lo que fue bueno y grande en la humanidad entra y sale por ella en personas listas a destruirse a sí mismas. Es terrible. Pero digamos, muchos autores que Deleuze frecuentó, literatos, están al borde de la locura o del especie de afundamiento. Pero no es porque haya un culto de la muerte en Deleuze, ni de lejos, ni porque hay una idealización de las márgenes, y Deleuze también critica a estos profesionales del vértigo, ¿no? Que en los salones de literatura hablan del vértigo, pero están con la vida muy segura en todos. Pero es que hay como que un devenir loco de la materia del mundo con la cual uno puede simpatizar. En la simpatía, es lo que hablamos también, en la simpatía, pero una simpatía que no entra en el devenir loco del mundo, pero como diría Deleuze, lo contraefectúa, hace de eso un evento estético, no es identificarse, pero hacer con eso como que es lo que él llama contraefectuación. Extraer de este acontecimiento o de este derrumbamiento un esplendor propio,
sé que todo eso es muy paradoxal, pero es tan así como, yo diría, vitalista, ¿no? Porque acá, bueno, a veces, como les decía anteayer sobre los locos en el teatro, como esta vida por un hilo, como decíamos, por un tris, esta vida por un tris es ahí a donde algo nos conecta con una vitalidad muy elemental, ¿no? Pero la salud muy gorda, muy atlética, muy bien alimentada, bien esportiva, yo estoy exagerando un poco, pero digo, hay algo de la plenitud de lo que Nietzsche llamaba esta pequeña salud, ¿no? de protegerse. Hay algo de eso que nos vuelve blindados, es decir, una camada que no deja que el mundo nos afecte. Estamos protegidos, pero al mismo tiempo insensibles. ¿Qué vida es esta? ¿No? Entonces, una especie de vulnerabilidad mínima, de porosidad, a donde las fuerzas del mundo me puedan afectar, y a veces me afectan con dolor, que es una afección que no duela un poco, ¿no? Entonces hay esta manera de digamos, estar disponible para este afuera, y uno no puede estar disponible si está tan muscularmente o cómo decirlo así, corporalmente enterizo. No sé si me hice entender. Es decir, yo diría así, hay algo acá que es poder componerse con su fragilidad. Y diría más, estar a la altura de su propia fragilidad. Estar a la altura, es decir, poder asumirla. Y la frase que está un poco en la Puja también, que es un poco rara, pero para mí en estos tiempos de Brasil o del planeta, qué sé yo, es una de las más valiosas, cómo estar a la altura. ¿A la altura se dice? ¿Cómo estar a la altura de la propia fragilidad en vez de estar en la fraqueza, se dice? Debilidad. Bueno, habría que ser la misma palabra. ¿Cómo estar a la altura de la propia debilidad en vez de estar en la debilidad de cultivar apenas la fuerza? Cultivar la fuerza. De cultivar solamente la fuerza. El fascismo es eso, es un culto de la fuerza, la incapacidad de estar a la altura de la propia o de la fragilidad ajena. Entonces, ¿cómo estar a la altura de la propia fragilidad en vez de estar en el culto exclusivo de la fuerza? Pero esta fuerza ya es decir, una cosa es tener la fuerza de estar a la altura de propia fragilidad. Esa no es la fuerza física, es otra cosa. Y estar en el culto exclusivo de la fuerza física esta, mortífera. O sea, como un juego acá, a donde fuerza y fraqueza cambian de sentido. Y cómo podemos, yo diría que el pensamiento de la afuera tiene que ver con eso también, con esa capacidad de exponerse, de sostener una cierta vulnerabilidad a donde las fuerzas del mundo me puedan afectar y yo me pueda componer con ellas y con eso hacer algo o nada. Y entonces
en el pensamiento hay algo de eso, por eso también, digamos, está en las antípodas de esta especie de voluntarismo, de la razón, o de este humanismo dominador, ¿no? Acá es un otro paisaje que se abre. Y por eso también el pensamiento, como decía yo al principio, tiene algo que ver con la locura para Deleuze desde el principio, y que se va aclarando eso cuando en el último libro que publican juntos, Deleuze y Guattari, que es La filosofía, él lo explicita. Pensar es una lucha con el caos, pero no una lucha de evitamiento, es un abrazo, es un cuerpo a cuerpo, es extraer del caos algo, sus velocidades, sus líneas. El caos entendido ahora ya no como una mera confusión, sino una complejidad infinita, con sus velocidades infinitas, y que si la razón siempre quiso deshacerse de este caos, y ustedes leen el principio de crítica de la razón pura, es eso, está el mar revuelto alrededor y la fortaleza de la razón que va a defenderse. Pero ¿por qué el mar revuelto alrededor sería el enemigo? Y entonces esta otra manera de pensar el pensamiento, no solo como una exposición al afuera, pero esta especie de lucha, abrazo o danza con el caos, ya nos pone en un lugar totalmente distinto, en que el pensamiento no es dominación, es otra cosa. ¿Cómo estamos de tiempo? Quiero que quede tiempo para las preguntas y el diálogo. ¿Cómo? Quedan 45. 45 minutos. Por ahí sería mejor que dejemos eso para el diálogo, ¿no? Para que no les llene totalmente. Después, al final hago un pedacito sobre Blanchot para cerrar. A mí me llamaron, bueno, me hicieron bastante eco lo que tú estás hablando desde la filosofía con el arte, con Michaud, y al hablar de Michaud me acordé de un texto suyo sobre Paul Klee, que era Aventura de líneas, hablando de las líneas de Deleuze, donde dice, es la primera vez que se le permite que una línea soñara, algo así, es la primera vez que una línea se permite soñar, algo así, dice, como en este devenir. Y luego también me resonó por lo que decías de esa salud gorda o deportiva, muy interesante porque el poeta Valerio Magreli dice que el poeta no es un atleta del lenguaje, sino un glotópata del lenguaje, alguien que padece el lenguaje, las fisuras del lenguaje, en relación a ese desmoronamiento de la lengua, digamos, ¿no? Digamos, en relación con eso que tú planteabas al principio, acerca de la obra como una esfera privilegiada, una catedral, una cosa encapsulada, bella y demás, acá se presenta como en otra condición más inestable, que justamente tiene en su centro la fragilidad, la vulnerabilidad, en vez de ese cultuar o ese venerar que decías, exclusivo hacia la fuerza, ¿no? Está en el centro esa vulnerabilidad casi como fuerza. Exacto. ¿No? Era nada más eso. No, perfecto, lo definiste muy bien, que esta vulnerabilidad es una fuerza, porque de hecho Tarkovsky hablaba del elogio del hombre débil, más o menos en porque yo así, tomando un elemento de Spinoza,
¿qué es la potencia? Es un poder de afectar y de ser afectado. Y el poder ser afectado es una potencia. Así que privar a la gente del poder de ser afectado es privarlos de una potencia, ¿no? A veces los ejemplos más, digamos, no sé, yo puedo ir a un concierto de música contemporánea y no tengo el poder de ser afectado porque no me llega. Entonces, es algo muy, también tiene una dimensión de pasividad, pero también de actividad, el poder de ser afectado. Y yo creo que la vulnerabilidad tiene que ver con eso. Gracias, eso me esclarece mucho. Algo que recordé el lunes, donde hablabas de este barco opulento, ¿no? Donde finalmente no hubo obra, pero pienso que justo este tipo de escenarios, ¿no? de espacios, digamos, sociales, son los que impiden esta potencia de ser afectados, ¿no? Y no sé, se me ocurre por ahí pensar que quizás los actores ¿no? se sintieron embotados y por lo tanto incapaces de decir su palabra, ¿no? de moverse hacia alguna dirección, y ahí fue donde la obra no se dio. Que esta saturación de signos y invitaciones y coerciones y no da espacio para nada. A mí me quedaba desde el lunes como me quedé con ganas de preguntarte sobre la distinción entre empatía y simpatía, relacionándolo un poco con lo que decías acerca de esa exigencia social que hay de pronunciarse socialmente ante un evento, ¿no? Como crítico. Y eso por un lado, como ¿por qué tendríamos que dejar de ser empáticos y como abrirnos a las afecciones simpáticas? Y luego, pensando también como en las potencias negativas circunstanciales de una sociedad, no sé, como que de todas estas estructuras funcionando mal o disfuncionales o como provenientes de un sistema capitalista, como eso en la negatividad puede potenciar hacia otra cosa, ¿no? Como lo veo como, no sé, en las protestas en Chile o en América Latina recientemente sobre todo, pero también en Oriente Medio, como, bueno, las circunstancias son las peores, son las más hostiles, y a veces como la desesperanza o la melancolía, ¿no? Que es como algo súper estudiado desde lo político, como eso puede inmutar, pero habría necesidad quizá de hacer un duelo de la derrota, hacer un duelo de un proyecto de futuro, y entonces a partir de una potencia del no, crear posibilidades distintas y por supuesto temporales, y cada quien en cada caso. Sí, yo propondría otra línea, pero que no es incompatible con esta, pero es un poco otra. Bueno, hay situaciones en que el repertorio de que disponemos ya no funciona, ¿no? Las actitudes, reacciones, artes, todo eso ya no da cuenta de la situación que alcanzó un grado de intolerabilidad insuperable. Y no sé, a veces yo pienso que hay como que esa situación de que algo se agotó, ¿no? Solamente nosotros estamos agotados, como la situación agotó sus posibilidades, ya no queda nada, todo es imposible. Pero este momento, un poco lo sigo a Deleuze en un comentario de Beckett, este momento cuando todo es imposible
y ya no se puede utilizar los posibles que teníamos en mano, no hay otra cosa que hacer sino inventar un posible, porque es totalmente distinto. Yo tengo 10 posibles en mi supermercado de opciones y elijo uno. Bueno, todos ya fueron utilizados y ya no veo nada. Y ya es distinto realizar un posible que tenemos en el bolsillo e inventar un posible. La invención de un posible es de un posible que nunca antes parecía posible, nunca antes fue imaginado, nunca antes fue pensado. Entonces, la invención, así para Deleuze, un poco siguiendo a Bergson, la invención no es la invención de una cosa, es la invención de un posible. Y eso se da a veces en las circunstancias más imposibles del mundo. Entonces ahí ya no es tanto el problema de la colilla, es otra cosa, es el grado de imposibilidad que se alcanzó, en que a la vida no queda otra cosa sino inventarse un posible otro. Con riesgo de error, siempre. ¿Cómo? Pensando en la posibilidad del error también, de equivocarse otra vez. Puede. Nada está garantizado, ni el fracaso. Sí, yo tengo una duda en una parte de tu texto. Hay una cita que me intriga, me inquieta un poco, y dice así, por si pudieras rondar un poco. Dice, el pensamiento como apertura hacia el afuera y la locura como prisión en el afuera. ¿Y la locura cómo? Como prisión en el afuera. Sí. Y su desmoronamiento en un adentro absoluto. Bueno, lo explico. Porque eso, cuando empecé a pensar la cuestión de la locura, yo era un amante de Blanchot. Y fue en Blanchot que bebí lo que podía para ver si construía mínimamente alguna idea sobre locura. Y cuando estaba muy en Blanchot, salió el libro de Deleuze sobre Foucault. Ahora bien, este libro está totalmente construido alrededor de la idea del afuera. Hasta la cuestión de la subjetividad. No sé si te acuerdas o si leíste. ¿Puedo hacer un dibujo? No hay. Bueno, lo imagina. Así. O mejor, es casi como un vaso, pero es así. ¿Qué es eso? Es un dibujo que hace Deleuze, que ahí quiere figurar una subjetividad. Es así. ¿Qué hay adentro? Nada. O mejor, el afuera. El afuera está afuera y está adentro. Es lo mismo que está afuera y que está adentro, pero en velocidades distintas. Es decir, que la subjetividad es una especie de lentificación del afuera. Como dirían seres lentos que somos, en relación a la velocidad infinita de las cosas. Pero ahí tenés eso, y acá, ¿qué tenés? Una especie de, como un gargalo, una apertura de botella, ¿no? Bueno, entonces nosotros, por más subjetivados que estamos siempre con una cierta relación con el afuera y sus velocidades infinitas, que algunos llaman de caos, más o menos abiertos a eso. Pero ahí tenemos, vas a ver el dibujo. ¿Es lo que es como relación con el oído? Del tímpano y la membrana. Puede ser que el tímpano filtra algo que sería demasiado. Sí. Y así también este gargalo filtra
la velocidad extrema y violentísima que nos rompería el mínimo control. Pero está también, no está la subjetividad pura, están los saberes y los poderes. Es decir, que nosotros estamos constituidos por camadas de saber, camadas, estrategias de poder y esta especie de, es la palabra que él usa, imaginación, que es muy erótica o muy libre, ¿no? Imaginación subjetiva. Bueno, eso es una figuración posible de la subjetividad. Es decir, ella no es una cápsula cerrada en sí misma, ella no, su adentro no es totalmente distinto de afuera, pero está infletida, está desacelerada, está lentificada, ¿no? Como nosotros en relación a este caos externo. Cuando yo empecé a pensar en la definición que da Blanchot sobre locura, ¿qué dice él? La locura es la clausura del afuera. Es decir, es este dibujo, pero acá no hay pasaje. Está cerrado en un dentro absoluto. Encerrada, dicho. Encerrada, sí. Encerrada. La locura sería el encerramiento en un adentro absoluto. Entonces es paradoxal porque él es otra imagen, porque esa no es suficiente, o la dilución en un afuera absoluto. Así que ya ni el contorno está. Se habrá abierto y una especie de disipación en el afuera absoluto, lo que a veces en la psicosis es lo que uno no siente que tiene un adentro, que tiene piel, o que está tan atravesado por todas las fuerzas del mundo que no soporta, es invivible, no hay esta línea de subjetivación. Entonces, o el cierre absoluto o la dilución absoluta, ¿no? Yo creo que hay esas dos figuras, alguna más autista, ¿no? Y otra más perdida. Y eso me sirvió ¿para qué? Para pensar, no para dar una figuración deleuziana de la locura, sino porque lo que me interesaba es esa vecindad entre pensamiento y locura. ¿Por qué? Porque el pensamiento también, de alguna manera, visa, tiene una pasión de esposar el afuera enteramente. Es como la locura, pero uno lo hace de manera catastrófica y otro solo tangencia la catástrofe. Entonces, y el límite entre una y otra es muy tenue y a veces un pensador no sabe cuándo está pensando o enloqueciendo. ¿Cuánto puede abrirse? ¿Cuánto debe protegerse? Es todo un arte, una prudencia, una negociación, que a veces no está al alcance del pensador, porque él está como coso de la ballena, está llevado por una velocidad que él no controla y no domina. ¿Podrías explicar un poco la idea de desterritorialización del bebé? ¿Sí? Y bueno, digamos, uno que vive en un lugar y pertenece a este territorio y está organizado en su territorialidad, hasta acá es
tiene una consistencia este territorio para esta persona o este pueblo, etc. Bueno, imagínate que viene el capitalismo en una tribu indígena y digamos que las penas, ¿cómo se dice? ¿Penas? Las plumas que tenían una función ritual muy demarcada, sean compradas y vendidas en el supermercado y después todo lo que tenía un sentido en este territorio se vuelve intercambiable con mercancías, sabonetes, juguetes, etc. Y esta población que estaba tan vinculada a su territorio se ve privada de los sentidos y de la conexión con su territorio, y por ahí viene una mineradora y los expulsa. Están desterrados, desterritorializados, expulsos de un cierto territorio. Ahora, eso yo lo describí como negativo, ¿no? Pero imagínate ahora un adolescente que está en su casa, preso a su familia, no aguanta más la madre, el padre, los tíos, la moral, la religión, todo lo que le obligan, y bueno, se conecta en la radio y escucha una música que pertenece a un grupo de música que es parte de un movimiento planetario, una especie de nueva cultura que le permite desterritorializarse de su casa y volar para construir otros universos. Qué lindo, qué suerte, que tiene una posibilidad de desterritorialización. Bueno, fueron dos imágenes muy simples, pero para decir que todo el tiempo nosotros no somos ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. Estamos atravesados por movimientos distintos de desterritorialización. Por ejemplo, una crisis psíquica es una desterritorialización, pero puede ser que después, bueno, te internen en un hospital psiquiátrico. Ya estás reterritorializada, psiquiatrizada, etc. La literatura puede ser, ¿no?, un camino de una potencia de desterritorialización del lenguaje, de los afectos, de las maneras de pensar el mundo. Pero después te volvés un académico, profesor de literatura. Sí, pero es el caso de él, que él busca todo el tiempo con, temas lo más desterritorializantes posible. Por ejemplo, eso es lo que él mencionó del chamán, ¿no?, David Copenhague. Es digamos, el ejemplo más resplandecente de una potencia de desterritorialización, aunque esté él muy vinculado a un territorio, a una tierra, a ciertos sentidos, pero en su cultura hay esa especie de migración de sentidos, de planes, de mundos, de universos, de signos, a donde se reinventa el mundo. Entonces, yo diría que estamos atravesados por los momentos tenemos nuestros territorios, yo tengo el mío con elementos diversos, pero también movimientos que me desterritorializan en el buen sentido, que me liberan. Por ejemplo, esa pequeña vejez que me viene, me libera de tanta cosa horrible que yo cargaba como un deber, un peso. Es una potencia de desterritorialización. Amigos acima de los 60, sepan de eso. Pero también hay desterritorializaciones brutales, ¿no?, de las enfermedades, del capitalismo, de todo. Y reterritorialización es posible. Entonces, ¿cómo pensar una sociedad no en términos
hay luchas, claro, y hay movimientos. Por ejemplo, Brasil vive ahora, sí, está tratando de desterritorializar a los indígenas en el peor sentido de la extinción. Y una reterritorialización moralista, falsamente, hipócritamente, moralista, sexista, racista, lo peor. ¿Cómo leer todos esos movimientos al mismo tiempo? Es un ejercicio, digamos, de lo que Guattari practicaba con un arte mayor, que es poder pensar varios movimientos simultáneos, varios planes simultáneamente, y no privilegiar únicamente uno. La economía determina todo, o el arte salva de todo, el cuerpo es lo más importante. Una especie de pluridimensionalidad que no nos esclaviza en un único plan, que es también lo más triste, ¿no? Tener que dedicar toda la vida a una sola dimensión de la vida, qué triste. No sé si me excedí en mis ejemplos. Hay unos cantos chamánicos en los que quien habla ya no se sabe si es hombre, mujer, piedra, planta, estrella o animal. Y ahí entra uno con otra dimensión, porque, por ejemplo, aunque es un ejemplo más simple, a cierto punto, pero María Sabina, en un canto muy famoso, empieza diciendo: soy la que sola nací, soy la mujer remolino, soy la mujer de constelación, soy tal. En este soy, que a algunos lectores pueden confundir al principio y decir, es un yo, y nunca está haciendo eso, sino está haciendo muchas cosas, soy todo esto, pero de pronto el canto cambia y dice, soy esto, dice, y ahí dice, ¿quién dice? Es el hongo el que está hablando, es el hongo, el alucinógeno el que está hablando ya, y también en el Voluspad el decir de la Sibila, hay un pasaje en el que hasta hoy la crítica no sabe si la Sibila se está hablando a sí misma, o es Odín el que está hablando, o un personaje que ya no sabemos quién es, el que ha comenzado a hablar en ese remolino del canto, digamos, ¿no? Entonces, es fabuloso, gracias. No, sí, yo también voy por ahí, porque bueno, es algo en lo que me he sumergido desde hace tiempo. Y primero esa pasión del afuera, ¿no? Que es esa fuerza de la locura, el delirio que está ahí casi en estado puro, ¿no? En un primer momento, pero que acá en el desarrollo que hiciste de Deleuze marcha en esa dirección, ¿no? El arrebatamiento, el pensar que viene de fuera, o sea, uno no puede más, o sea, ¿cómo no pensar en el chamanismo, en la inspiración misma, como fuerza poética, ¿no? En Occidente. Un pensar que viene de la afuera y lleva hacia la afuera.